Ok. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Diego Alejandro Estupiñán Bonilla, soy el profesional encargado de brindarle asesoría a los beneficiarios que están realizando su maestría en los diferentes departamentos y nos está acompañando también Juan Felipe Nieto, él también es funcionario de Corfuturo y nos va a colaborar si llegan a haber preguntas y demás. Entonces, esta reunión la vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser la presentación de la charla, del objetivo de la charla, que es sobre la formalización de estatus, y al final les voy a dar un tiempo para que hagan las preguntas y pues yo las pueda responder. Entonces, por favor, les recomiendo que no vayan a abrir ningún micrófono y si van teniendo preguntas en el transcurso de la reunión, las vayan anotando y ahí en un cuadernito de ustedes y al final levantan la mano cuando ya les digan para yo poderles dar la palabra, ¿vale? Entonces voy a empezar a compartir y por favor me avisan si pueden ver mi pantalla. Ahí ya están viendo. Sí, Ya les voy a ver. Listo, perfecto. Entonces ya vamos a dar inicio a la misma. Como bien saben, y pues en el correo que les llegó a ustedes, esta charla es para informarles a ustedes del proceso que tienen que tener al momento de realizar el cambio de estatus. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que ustedes deben formalizar un nuevo estatus un mes antes o por mucho 15 días antes de que se les finalice el estatus actual. Ejemplo, a algunos beneficiarios se les finaliza ahorita el 30 de junio su estatus, entonces a inicios de junio o por muy tarde el 15 de junio, ya tienen que empezar a formalizar el nuevo estatus para evitar que se queden sin estatus y pasen a un periodo de revisión, ya sea PRJ, periodo de revisión junta, o PRE, periodo de revisión comité. Lo que conlleva a que cuando haya junta administradora, todos los beneficiarios que se encuentran en un estatus de revisión por no haber formalizado un estatus pasen a periodo de amortización PAM, lo que conlleva al pago total del crédito educativo. Entonces, por eso es muy importante que un mes antes o 15 días antes formalicen el estatus. ¿Cómo deben formalizar el estatus? Entonces ingresan a la plataforma que ustedes ya conocen, es la de mi programa. Le dan clic en mi programa, ingresan con los datos que normalmente han iniciado sesión y ustedes tienen 4 estatus disponibles para formalizar, para tener formalizado un estatus. ¿Cuáles son? El PCO, periodo de condonación, PE, periodo extraordinario de estudios, SUS, suspendido o APL, aplazado. Ya en un momento les voy a explicar cada uno de ellos para que ustedes tengan en cuenta en qué momento deben solicitarlo según la situación académica en la que estén. ¿Vale? Entonces, para solicitar esos estatus, tienen que darle clic, igual ahí en la pestaña, en la plataforma de mi programa, le dan clic en la pestañita estatus. Después de que le den clic en la pestaña estatus, van a haber dos opciones. Una es extender estatus actual y otra es solicitar un nuevo estatus. ¿Qué hace referencia? Voy a poner un ejemplo. Si hay alguien en POE, que creo que por mucho deben haber solo 2 personas en POE, si hay alguien en POE, entonces, y que se les finaliza ahorita el estatus el 30 de junio, entonces, y no han terminado materias o les falta algo para presentar la tesis y demás, entonces tienen que darle clic en solicitar un nuevo estatus. Pero si ya venían con un estatus anterior, digamos como PE, pero necesitan más tiempo de PE porque no han culminado requisitos académicos, entonces tienen que darle extender estatus actual. Así funcionan esos dos botones. Después de eso, le van a aparecer a ustedes unas preguntas, las cuales hacen referencias al estatus que van a solicitar, pero entonces ya también en un momento les voy a explicar cuál es la que tienen que dar clic dependiendo de la situación académica. El primer estatus es periodo de condonación PCO. Este periodo de condonación, ustedes lo pueden solicitar cuando ya hayan cumplido con todos los requisitos académicos, a excepción del grado. O sea,
Hay beneficiarios que se confunden y dicen, no, es que yo no he pedido el periodo de condonación porque no me he graduado. No es necesario que no se hayan graduado, lo importante es que ya tengan el acta de defensa de tesis y la universidad nos certifique a nosotros que ustedes ya cumplieron con todos los requisitos académicos y lo único que les hace falta es graduarse. Si ya cumplen con esos requisitos, pueden pedir el periodo de condonación sin ningún problema. Para pedir este periodo de condonación, entonces igual dan clic en estatus y van a seleccionar la pregunta, culminó sus estudios y va a iniciar su periodo de condonación PCO. Ahí le dan clic en aplicar. Cuando ustedes le dan clic en aplicar, les va a aparecer esta pantalla, Les van a pedir una fecha de inicio y una fecha fin. Esa fecha de inicio y esa fecha fin, les recomiendo que sea un mes después del estatus actual. Ejemplo. Si están en este momento, su estatus actual finaliza el 30 de junio, entonces, y van a solicitar el PCO o cualquier otro estatus, entonces la fecha de inicio va a ser 1 de julio, un mes después. Y la fecha fin puede ser también un mes después, es decir, 31 de agosto del 2025. Y ya nosotros internamente, dependiendo de los tiempos del reglamento de cada convocatoria, ajustamos esos tiempos. El número de meses se digita solo, entonces no tienen que hacerlo ustedes. Cuando ustedes van a cumplir los requisitos, estos van a pasar por 4 estados. ¿Esos estados cuáles son? El primero es el naranja, que significa pendiente. Eso hace referencia a que ustedes tienen que cumplir ese documento y no lo han cargado. El segundo estatus es el azul, que hace referencia por aprobar. ¿Qué significa cuando ustedes ya cargaron el documento y ya depende de nosotros, está pendiente por parte de nosotros la revisión de los mismos? Igual cuando ustedes cargan el documento les llega un correo diciendo que cargaron el documento sin satisfactoriamente, pues para que queden con esa tranquilidad y si no, pues pueden ingresar al estado de la solicitud y ver que el documento esté en azul. Cuando ya nosotros revisamos los documentos y todo está ok, pasa a un estado aprobado y queda con un chulito verde. Pero si llevado al caso el documento le falta algo, algún requerimiento que se necesita para poder aprobarlo, nosotros lo vamos a rechazar y va a aparecer con una X roja. ¿Qué pasa cuando nosotros rechazamos un documento? A ustedes les va a llegar un correo informándole los motivos del por qué se rechazó el documento con el fin de que puedan subsanar ese error y vuelvan a cargar el documento. Por eso es muy importante que ustedes formalicen el estatus un mes antes o por mucho 15 días antes, para que si se llega a rechazar algún documento, ustedes tengan el tiempo también para volver a cargar el nuevo y porque hay que tener en cuenta que los documentos se revisan entre 3 a 5 días hábiles, para que lo tengan muy en cuenta. Eh, bueno, el primer requisito que se pide para este estatus y todos los estatus que les voy a explicar es la actualización de datos. Esta actualización de datos ustedes tienen que darle cumplir y les va a aparecer esta pestaña. Entonces ustedes tienen ahí que diligenciar los datos que les faltan y si cambiaron el número de teléfono, correo electrónico o dirección de correspondencia, también tiene que cambiarla. Si llevado al caso y dice, no, ya está todo digitado y no he cambiado ningún dato, sí o sí bajan y tienen que darle clic en actualizar, porque o si no, el requisito no va a quedar cumplido. Esta actualización tiene que hacerse cada 6 meses y o si llega a haber alguna modificación, porque los datos que ustedes registran ahí en la plataforma son donde nosotros vamos a comunicarnos con ustedes si llega a pasar algo extraordinario, llegamos a necesitarlos para una reunión y demás. Esos son los datos donde los vamos a conseguir a ustedes. Entonces, por favor, es muy importante que esos datos estén actualizados. El segundo requisito para iniciar el periodo de condonación es el acta de defensa de tesis. Las fechas vigencia desde y hasta son las mismas que ponen al inicio de la solicitud. Y como bien les dije, nosotros internamente arreglamos esas fechas según los tiempos reglamentados en cada convocatoria. El acta de defensa de tesis es un documento emitido por la universidad donde se evidencian los datos del estudiante, el nombre de la tesis, la fecha de sustentación de la misma, el concepto de aprobación y el nombre y firma de los jurados. Hay que tener en cuenta que ustedes al momento de presentarse a la convocatoria se presentaron con una propuesta de investigación. Si ustedes cambiaron esa propuesta de investigación en el transcurso
del programa de la maestría, deben solicitar el cambio de nombre de tesis, porque si no, la tesis se va a rechazar. Eso me lo pueden solicitar por correo, ya en un momento yo ahorita les digo, les doy el correo donde pueden solicitar ese cambio de tesis antes de que carguen el acta de defensa. Hay que tener en cuenta otra cosa y es que los documentos todos deben cargarse en PDF. Si se llegan a cargar en otro tipo documental, inmediatamente se van a rechazar hasta que ustedes lo carguen en PDF. El otro requisito para el PCO se llama certificado de terminación de estudios. Ese certificado de terminación de estudios es un documento emitido por la universidad donde nos informen a nosotros que ustedes ya cumplieron con todos los requisitos académicos y que lo único que les hace falta es graduarse. Esa fue la explicación que ya les di anteriormente, pero pues para eso necesitamos es un certificado, el cual tienen que cargar como certificado de terminación de estudios. Perdón. En algunos casos, los beneficiarios ya se han graduado, no hay problema alguno. Entonces, como certificado de terminación de estudios, pueden cargar el diploma sin ningún problema, ¿vale? El último requisito para el PCO se llama Paz y Salvo Universidad. Este documento es un certificado emitido por la universidad. Normalmente lo emiten desde crédito y cartera o tesorería. Es un documento donde nos certifiquen a nosotros que ustedes no tienen deudas financieras con ellos. Aquí sí, independientemente de que ya se hayan graduado, sí o sí tienen que cumplir con este requisito, porque de lo contrario no se puede aprobar el periodo de condonación. El siguiente estatus que ustedes pueden solicitar se llama periodo extraordinario de estudios o PE. Este periodo extraordinario de estudios es un tiempo que se le brinda a los estudiantes y después del POE, el periodo ordinario de estudios, no han finalizado materias o les falta algún tiempo para terminar la escritura de la tesis. El tiempo de este periodo extraordinario varía según el reglamento de cada convocatoria, entonces ahí sí los invito que revisen cada uno el reglamento de su convocatoria. Algunos beneficiarios me piden 12 meses de periodo extraordinario de estudios de una vez, pero hay que tener en cuenta, el PE Colfuturo lo aprueba máximo por 6 meses. Ejemplo, a ustedes se les acaba el estatus ahorita en junio, entonces van a pedir los primeros 6 meses de julio a diciembre, pero entonces la carta dice 12 meses. Yo los voy a aprobar de julio a diciembre y ya si necesitan los otros 6 meses, tienen que volver a solicitar la extensión del periodo extraordinario de estudios otros 6 meses para que lo tengan muy en cuenta y de pronto no digan, bueno, ¿por qué no me aprobaron los 12 meses de una vez, sino 6 meses? Porque nosotros tenemos que seguir haciendo el seguimiento académico correspondiente. En este PE no se contempla financiación, es decir, lo que no pidieron durante el periodo ordinario de estudios no se va a girar en ningún otro estatus para que lo tengan en cuenta. Y este periodo extraordinario de estudios reduce periodo de condonación. Ejemplo, si ustedes tienen de periodo de condonación 48 meses, pero consumieron 12 meses de periodo extraordinario de estudios, entonces ya no van a tener 48 meses para condonar, sino solamente 36, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Cómo solicitar este PE? Igual van a mi programa, estatus, y esta vez seleccionan la pregunta, ¿necesita más tiempo para terminar su programa de estudios? Y le dan clic en aplicar. Después de darle clic en aplicar, pues les va a salir la misma pestaña con los mismos estados que ya les expliqué. Y aquí los requisitos que les van a pedir es, uno, la carta de extensión del programa. Es una carta emitida ya sea por la universidad o por el tutor de tesis, donde nos informen a nosotros el motivo por el cual necesitan ustedes tiempo adicional para finalizar el programa académico, qué actividades van a realizar durante esos 6 meses y pues el tiempo que requieren solicitar el PE. Ejemplo, entonces si lo necesitan para el 2025-2, estimados señores Colfuturo, solicito un periodo extraordinario de estudios por 6 meses de julio a diciembre, teniendo en cuenta que, y bueno, ahí empiezan a explicar los motivos. Pero entonces es muy importante que especifiquen el tiempo. Este documento es en PDF y si va firmado por el tutor de tesis, tiene que cerciorarse de que los datos del tutor de tesis estén registrados en la pestaña que ven al lado izquierdo que se llama proyecto apoyado
Ustedes cuando le dan clic ahí en proyecto apoyado bajan y hay un apartado que se llama contactos universidad. Ahí tienen que estar registrados los datos del tutor que está firmando el documento, porque si no están registrados, ahí es un motivo de rechazo y hasta que no registren esos datos, no se puede aprobar la carta de extensión. El segundo requisito son las notas y reportes académicos. ¿Qué pueden cargar como notas y reportes académicos? Pueden cargar el certificado de notas emitido por la universidad, que es el que ustedes descargan normalmente de la plataforma. Pueden cargar una carta, ya sea expedida por la universidad o por el tutor de tesis, donde nos digan a nosotros cuál fue el desempeño de ustedes el semestre anterior. Y si no, nosotros manejamos un formato, que es un reporte académico establecido por Colfuturo. Ese reporte académico también no lo pueden cargar y tiene que ir firmado por el tutor. Son las mismas condiciones, tienen que estar registrados los nombres del tutor, eh, las cartas y el reporte académico normalmente no lo adjunta las personas que ya terminaron de ver todas las materias y pues están en proceso de tesis, entonces ahí nos adjuntan esa carta o el reporte y nos informan cuál fue el desempeño de ustedes el semestre anterior. Ojo aquí, voy a volver a poner un ejemplo. Si ustedes van a pedir el PE de julio a diciembre del 2025, entonces las notas que me tienen que presentar son las del semestre anterior. En este caso, de enero a junio del 2025, para que lo tengan en cuenta. Y el último requisito es el seguro de salud. Como seguro de salud, ustedes me pueden cargar un certificado emitido por la EPS o las planillas de pagos del semestre anterior. Pasa lo mismo que las notas. Entonces, si van a pedir el PE para el 2025-2, me cargan el seguro del 2025-1, de enero a julio. Hay que tener en cuenta que tienen que haber estado afiliados por todos los 30 meses, independientemente que hayan sido cotizantes o beneficiarios. Si también estuvieron bajo el régimen subsidiado, es importante que nos lo dejen saber al momento de cargar el documento, ahí también en un apartado para que nosotros no rechacemos el mismo. Para los beneficiarios que se encuentran afiliados a la EPS Sanitas, les recomiendo que cuando descarguen el certificado lo desbloqueen, porque hay beneficiarios que me han cargado el certificado y cuando lo vamos a revisar, piden contraseña. Algunos han dicho, sí, pero la contraseña es mi número de cédula. Es entendible, pero nosotros no tenemos por qué desbloquear ese documento. Es obligación de ustedes cargarnos a nosotros los documentos debidamente desbloqueados y en PDF, porque de lo contrario se van a rechazar, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. El otro estatus que ustedes pueden solicitar se llama aplazado o APL. Este estatus de APL se debe solicitar cuando ustedes tengan algunos motivos personales, los cuales los lleven a aplazar el semestre. Ejemplo, voy a trabajar, no tengo para cancelar la matrícula el próximo semestre, o algunas otras situaciones que ustedes dicen, no, definitivamente necesito aplazar el semestre, entonces ahí es cuando lo solicitan. Ustedes tienen 12 meses de aplazado, pero ojo, esos 12 meses son descontados del tiempo del periodo extraordinario de estudio. Es decir, si ustedes solicitan todos los 12 meses de APL y su reglamento dicen que solamente tienen 12 meses de PE, entonces ese APL ya consumió todo el PE, entonces ya no tienen derecho al PE, para que lo tengan muy presente. Y también consume tiempo de condonación. Y pues como ya les expliqué al inicio, después del POE no hay APL, SUS o PCO en ningún lado, en ningún estatus, perdón, se va a financiar ni se van a realizar giros. ¿Cómo solicitar el aplazado? Entonces, igual en la plataforma Mi Programa, ingresan a la pestaña Estatus y le van a dar clic en la pregunta, ¿necesita aplazar su programa de estudios por una situación diferente a condición de salud? Le van a dar clic en Aplicar. Son las mismas condiciones y los estados que van a tener los requisitos y los requisitos también van a ser los mismos, es decir, actualización de datos, seguros de salud, notas y reportes académicos, es lo mismo que ya les expliqué en el periodo extraordinario de estudios. Aquí lo único que va a cambiar es que no van a cargar una carta de extensión, sino una solicitud de aplazamiento del programa. Esta carta es una carta firmada por ustedes donde me van a solicitar el periodo de aplazado, por cuánto tiempo, y los motivos por los cuales necesitan aplazar el programa. Entonces ya con esa carta solamente es firmada por usted, ya se puede iniciar el estatus aplazado. El otro estatus que pueden solicitar se llama suspendido.
este estatus suspendido SUS se debe solicitar cuando ustedes tienen algún motivo de fuerza mayor y pues deben suspender sus estudios. Ojo, la carta del aplazado tiene que decir solicito el aplazamiento y aquí es solicito el suspendido para que lo tengan muy presente. Este suspendido, porque lo pueden pedir por licencia de maternidad, estado de salud psicológico o físico del beneficiario o un familiar de primer grado de consanguinidad. Ojo, primer grado. Si ya es de segundo grado, les toca pedir un aplazado. ¿Vale? O periodos durante los cuales ustedes no contaron con un tutor, que pues también puede pasar. En cada uno de los casos, Colfuturo debe analizar los mismos y pues si necesitamos alguna información adicional, pues les dejaremos saber a ustedes a través de correo electrónico. Este estatus suspendido también es por 12 meses. Pero ojo, este estatus suspendido no descuenta ni PE ni PCO. Este tiempo lo brinda el reglamento operativo de cada convocatoria, teniendo en cuenta pues que ninguno de nosotros estamos exentos a que pues tengamos un acontecimiento de fuerza mayor. Entonces, por eso esos 12 meses los brinda el reglamento y no descuenta ningún estatus más. Para solicitar este suspendido, igual entran a mi programa, clic en estatus y van a seleccionar la pregunta que dice, ¿tiene alguna dificultad de salud y requiere suspender sus estudios? Ustedes le dan clic en la pregunta y en aplicar. Las mismas fechas que ya les expliqué, los requisitos van a pasar por los mismos estados y pues también se va a llamar solicitud de aplazamiento de programa, pero como les dije, en el APL o aplazado van a decir solicito el aplazamiento de mi semestre. Aquí es solicito la suspensión de mi semestre y aquí ahí me escriben el motivo por el cual desean suspender las actividades, el tiempo por el cual requieren solicitar el SUS. Aquí también pueden pedir los 12 meses si los quieren de una vez, los pueden pedir a diferencia del PE que si son cada 6 meses. Pero ojo, aquí sí tienen que sí o sí cargarme los soportes según sea el caso. Ejemplo, solicito me sea otorgado un suspendido de julio a diciembre de 2025, teniendo en cuenta que me encuentro en una situación emocional difícil y estoy asistiendo a terapia psicológica y no puedo continuar con mis estudios porque no me siento en todas mis capacidades para continuar con la maestría. Entonces ahí ustedes me cargan la carta y aparte me cargan el soporte de que efectivamente están asistiendo a terapia psicológica, ¿vale? Y que sea reciente. Igual que en el PE y el APR, se solicita la actualización de datos, el seguro de salud y las solicitudes y el seguro de salud, perdona, con las mismas condiciones que ya les expliqué. El seguro de salud los certificados que ustedes me adjunten de seguro de salud tienen que ser recientes. Ejemplo, si van a pedir un nuevo estatus ahorita en junio, entonces el certificado tiene que ser expedido en junio o por mucho un mes antes, pero no tiene que ser de enero o del año pasado, porque también va a ser un motivo de rechazo. Bueno, esos serían ya los únicos estatus que ustedes a los cuales podrían acceder, perdón. Ya si tienen preguntas adicionales diferentes, pueden escribirme al correo que ven en pantalla, que es regiones@colfuturo.org o al número también que ven en pantalla. Mi extensión es la 167. Normalmente yo soy el que yo les contesto por ahí, pero digamos en situaciones como por ejemplo hoy que estoy en una reunión, entonces no les voy a poder contestar. Pero si una persona les contesta, puede solicitar que le pasen la llamada a Diego Alejandro y yo con mucho gusto les puedo colaborar. Y si no, me dejan un correo. Hay otro mecanismo de comunicación que es la agenda virtual. Yo creo que ya con algunos de ustedes he tenido reuniones virtuales por ese medio. Ustedes pueden encontrar el link por la página de Colfuturo o en mi correo electrónico cuando yo les contesto los correos, en mi firma hay un link que se llama agenda virtual. Ahí ustedes le dan clic y pueden programar una agenda virtual si ya necesitan revisar el caso a detalle y tener una asesoría más personalizada. Entonces, eso ya sería como presentación. Voy a dejar de compartir para dar inicio al espacio de preguntas, ¿vale? Entonces, pueden ir levantando la mano los que tengan preguntas y yo les voy diciendo, les voy dando la palabra. Entonces, Lina Noriega.
Hola, buenas tardes, Diego. Diego, tengo una inquietud. Sí, señora. Pues yo estoy en el periodo extraordinario. Yo solicité Sí, inicialmente 6 meses, pues este periodo debe acabarse el 30 de junio. Yo tengo una inquietud. Estos 6 meses me los descuentan de mi periodo de condonación. sí, señora. El PE, el periodo extraordinario de estudio, se descuenta del periodo de condonación. Ok, bueno, la otra inquietud que tengo es esta. El 19 de mayo, Dios mediante, entrego mi trabajo de tesis para revisión Ujú. y me dicen que más o menos a mediados del mes de junio, por ahí el 20, ya podría yo estar sustentando el trabajo. Ok. En ese caso, todo sale bien, lo sustento excelente. ¿Qué debería hacer para cambiar el estatus? Ya Ya, ahí, uh-huh. perdóname, ya si tienes el acta de defensa de tesis, pues iniciaría tu periodo de condonación. Pero si tú ves que de aquí al 30 de junio que finaliza tu estatus, todavía no tienes el acta de defensa de tesis, tienes que solicitar la extensión del periodo extraordinario de estudios. ¿Por qué? Porque ya en, menos mal tocaste el tema. En abril hubo Junta Administradora de Regiones y el estatus suspendido por trámites administrativos ya no se va a otorgar. Es decir, que si ustedes necesitan tiempo hasta que les brinden fecha de sustentación, tienen que sí o sí solicitar un periodo extraordinario de estudios. Ok, listo, muchas gracias. Perfecto, Lina. Gloria, Sí, Diego, mira, yo tengo una pregunta. Ya yo había solicitado anteriormente la solicitud de suspendido por los trámites de mi administrativo. sustentación. Exacto, Ujú. trámites administrativos. Me falta el último documento para aprobar de esa solicitud. Ya la solicitud había sido ingresada antes. Entonces no sé si todavía tiene validez o no, de acuerdo a lo que acabas de decir. No, sí, ya lo que está aprobado. Pero digamos, desde abril hasta el futuro, ya no se va a aprobar, suspendido por trámites administrativos. ¿Tú eres Gloria qué? Jiménez Pardo. Espérame, verifico algo. Sí. ¿Jiménez es tu apellido? Sí, Listo. Ah, pero es que a ti no se te ha aprobado ese suspendido. No, digamos, en tu caso, ya no se te va a aprobar ese suspendido, porque desde abril dijeron que no se iba a aprobar pero más ese suspendido. a pesar de que la solicitud había sido eh, pues hecha desde marzo, Pero no cargaste nunca la solicitud de aplazamiento de programa. O sea, falta esta es un la fecha. documento. Exacto. Entonces, por esa Ay, Dios razón, mío. no se va a aprobar. Mm, No, señora. Entonces, en este caso, pues tú tampoco ya tienes más periodo extraordinario de estudios, entonces, de aquí al 30 de junio, sí tienes que haber sustentado tu tesis. Una pregunta, en ese caso, ay, Dios mío, en ese caso, Diego, eh, yo presento tesis, creo que sustento tesis a fin de mes de mayo. Sin Ok. embargo, me preocupan son los otros dos documentos. El documento de paz y salvo, Ujú. porque ese documento se demora siempre, porque eso lo dan en, en financiera y ellos se demoran un buen rato. Y yo creo que lo entregan es posterior a la sustentación de tesis. Sí, señora, así Entonces, es. ¿cómo se haría ahí? Porque lo que quedaría ya sería un tema más de la universidad de que tanto se demore. Sí. Ahí tocaría que apenas tú cargues el acta de defensa de tesis, me llames Ajá, y yo te diría qué podemos hacer al listo, respecto, ¿vale? perfecto, Pero siempre y cuando tengas el acta de defensa de tesis antes del 30 de junio, ¿bueno? perfecto, Vale, perfecto. que estés bien. Gracias. Gilcy Díaz, Hola Diego, mi pregunta va más o menos encaminada a la que te hicieron mis dos compañeras anteriores. Yo sí, ya entregué mi tesis y recibí el aval por parte de mis tutoras el sí, 30 de abril de este año. ok, Actualmente
estoy a la espera de la designación del par evaluador externo y que éste revise y me fije una fecha de sustentación con el que pues finalmente defenderé la tesis. Me Ok. preocupa que estés mencionando que ya no existe la suspensión de trámites administrativos y pues desde luego ya yo me encuentro a la merced de los tiempos de la universidad. Entonces me preocupa que Ok. al 30 de junio, que es cuando se vence mi PEE, no tenga, después el acta de pronto sí la podría tener, pero el resto de Ujú. documentos y cosas así sí es un poco más complejo. Entonces, esa es la misma respuesta, Gilsi. Entonces, apenas tengas el acta antes del 30 de junio, me llamas y te explico qué podemos hacer al respecto por los otros dos documentos. Porque ya los Perfecto. otros dos documentos es como detalles mínimos a que no haya sustentado. Listo, ¿Vale? perfecto. Muchas Perfecto, Gilsi. gracias. Bueno, Fidelina, Sí, hola, muy buenas tardes. ¿cómo está? Disculpa, mi nombre es Inés. Es que estoy en otro. eh, Inés, ¿qué? Inés Valdés. Ok, perfecto, cuéntame. Sí, lo que pasa es que, bueno, un saludo para todos. Entré un poco tarde, no pude entrar a tiempo. Pues mi caso es que me encuentro en un SUS. También tengo, o sea, una situación parecida a lo que tú decías por cuestiones de salud y demás. Entonces, en el momento, pues, es decir, ya hice sustentación y ya ha sido aprobada. Ok, Ya ha sido aprobada, pero entonces el grado es en el mes de junio, Dios mediante. Quiero saber en este caso mi situación, ¿cómo sería? Es decir, tendría que empezar para la condonación y cuáles son los documentos, requisitos y cuál es el proceso a seguir. o sea, tú ya tienes el acta de defensa de tesis. Sí, apenas en estos días me la remitieron, pero todavía pues los otros documentos Ok, igual se demoran. listo, Inés. Entonces, ya tienes que empezar a iniciar tu periodo de condonación. Entonces, tienes que ingresar a la plataforma en la pestaña Estatus, solicitar un nuevo estatus. Y ahí te va a salir una pregunta que hace referencia al periodo de condonación. Deseas iniciar tu periodo de condonación y te van a pedir 4 requisitos. Actualizar los datos, cargar el acta que ya la tienes y otros 2 documentos que te recomiendo solicites hoy, lo más pronto posible, a la universidad. Tienes que solicitar un paz y salvo financiero, que es un documento donde nos diga a la universidad que tú no tienes deudas pendientes con ellos, y un certificado de terminación de estudios, que también lo emite la universidad, y ahí nos informan que tú ya cumpliste con todos los requisitos académicos y lo único que te hace falta es graduar. Ya con esos 3 documentos los puedes cargar en la plataforma y se daría inicio a tu periodo de condonación. En ese caso, el periodo de condonación es de 50%, ¿cierto? Eso ya toca que lo revises directamente desde tu reglamento operativo y ahí te sale específicamente cuáles son los porcentajes de condonación. Ya, Porque aquí tengo a beneficiarios de varias convocatorias y de otros departamentos y las condiciones son muy diferentes. ya. De todas maneras, el SUS lo tengo hasta el 30 de junio. En ese caso, ¿se debe terminar ese periodo para poder empezar la condonación o no? No, por eso te digo que ya lo puedes empezar a solicitar y como ya tienes el acta, puedes cargarme el acta sin ningún problema ahí y hasta que tenga los otros 2 documentos, apenas los tengas, los cargas. Ah, bien. ¿Y cuánto dura el proceso? Es decir, entre la respuesta y la condonación, ¿qué lazo habría? Si los documentos están válidos. Espérame, ya te reviso rápido, dame un momento. Ujú. Ojo, estos tiempos que le voy a decir a Inés es porque ella es del departamento del Cauca de la convocatoria 823. Los demás las condiciones son diferentes. Estos tiempos que le voy a decir a ella es de la convocatoria 823. Entonces, el periodo de condonación de la 823 es de 36 meses, pero a esos 36 meses tienes que descontarle el PE que se te brindó, que fueron 12 meses, es decir, 36 menos 12, tú tendrías 24 meses de periodo de condonación, señora Inés. Ya.
Pero es Ujú. decir, cuando yo suba los documentos a la plataforma, ¿cuánto tiempo se demoraría en hacer la condonación? ¿Cómo así hacer la condonación? No entiendo. En realizarse la condonación de, digamos, del primer 50% con la Ah, aprobación de la tesis. o sea, ¿tú quieres solo condonar una parte de la deuda? ¿Es lo que me estás diciendo? No, 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 es que pues, o cómo es el proceso inicial, es decir, primero le condonan el No, 50%, no, señora. No, ¿no? no. Ustedes entran a periodo de condonación y durante esos 24 meses tienen que cumplir ahí sí con los productos de condonación que les exige la convocatoria, que es el diploma, el tiempo de vinculación a las empresas y las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, tú vas a tener esos 24 meses para cumplir con todos esos requisitos. Si tú los llegas a tener antes de los 24 meses, entonces tú puedes solicitar que tus documentos ya sean evaluados por el panel de evaluación. Y ese panel de evaluación es directamente con el ministerio. Pero ahí sí fechas no tengo del panel de evaluación. Ya, Y es que no, ustedes se presentan solamente una única vez al panel de evaluación. Es decir, si tú quieres presentar solamente el diploma y el acta, ahí no podrías hacerlo porque solamente condonarías una parte de la deuda y no el 100%. Por eso, ustedes tienen que presentar todo es una única vez, cuando ya tengan todo. es decir, pero no hay posibilidad de que de pronto eso, empezar a condonar con el 50% ya con la tesis y luego continuar con el otro 50%, No, señora, como ¿no? vuelvo y te repito, solamente ustedes se presentan al panel de evaluación una única vez. Si tú te presentas con el diploma, ya condonas una parte, pueda que condones una parte de la deuda, pero ya el resto tienes que pagarlo sí o sí, porque te presentaste solamente con el diploma. Ya, pero a ver, de pronto no me queda tan claro en el sentido de que si yo inicio ahora, si es decir, si ya inicio el periodo de condonación, tú me dices que tendría exactamente 24 meses. Para cumplir con todo lo... Es que tú lo estás confundiendo, señora Inés. Ustedes pasan al periodo de condonación, pero ese periodo de condonación no significa que ya le van a condonar la deuda. Ese periodo de condonación significa que ese es el tiempo que ustedes tienen para graduarse y cumplir con los productos de condonación. Antes de finalizar ese periodo de condonación, ustedes tienen que solicitar el periodo de evaluación de condonación. Pero ojo, no todos los que están acá, estoy hablando única y exclusivamente de la convocatoria 823, que nosotros sí administramos el periodo de condonación. Aquí tengo beneficiarios de otras convocatorias que nosotros no administramos el periodo de condonación y eso ya es directamente con el ministerio. Pero entonces estoy hablando de la convocatoria 823, que sí administramos ese periodo de condonación. Entonces ahí, Inés, tú antes de finalizar ese periodo de condonación, tienes que solicitar el paso a PEC, que significa periodo evaluación de condonación. Y durante ese periodo evaluación de condonación es cuando el panel de evaluación revisa todos tus documentos para que te brinden un porcentaje de condonación según lo que tú presentes. Pero ese periodo de condonación que tú vas a iniciar ahorita, que ya sustentaste la tesis, no es para condonar, es para que tú ya entres a periodo de condonación y en ese lapso de tiempo termines todos los productos y te gradúes para que puedas iniciar tu PEC sin ningún problema. ¿Sí, sí me hice entender? Es decir, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? Disculpa. ¿Tiempo de qué? Los 24 meses que la cuenta que ya te hice Los 24 meses, o sea, serían 24, o sea, me quedarían 24 meses para ese periodo, ¿cierto? de periodo de condonación, sí, señora. Ah, ¿Cuándo tú sustentaste? em, en este mes pasado. En abril. Ujú. Entonces, ojo, ahí tú iniciaría tu periodo de condonación a partir del 1 de mayo, es decir, que el PCO así tú me cargues los documentos en junio, yo te corto ese suspendido que tienes y sí o sí inicia el PCO un mes después de haber sustentado. Entonces, tu PCO, los 24 meses empiezan a contar a partir del 1 de mayo.
para que lo tengas en cuenta. Ya. Y es decir, la pregunta es si, bueno, si yo paso eso, pero tú me dices que debo tener el resto de requisitos, pero si no los tengo todos, sino solamente el título, en ese caso, ¿sí me condonarían entonces el primer 50%? ¿Cuáles documentos? ¿Para entrar al periodo de condonación o los productos de condonación? Los productos. Eso sí ya toca que lo preguntes directamente al área de condonación. Ahí sí no me atrevería a decirte que sí te condonan o no te condonan, porque eso ya es directamente con el área de condonación. O lee el reglamento operativo de la convocatoria, ahí te dice todo. Ya. Es decir, tendría que esperar que se finalicen los 24 meses para tener esa respuesta. No, tú puedes apenas entres a periodo de condonación, puedes solicitar esa respuesta a través del correo del periodo de condonación, que yo te lo Mm, enviaría apenas apruebe ese periodo de condonación. Ya, Pero sí o sí, para yo poderte aprobar ese periodo de condonación, necesito el paz y salvo de la universidad y el certificado de terminación de estudios. Esos documentos sí los necesitas para poder iniciar el periodo de condonación. ya, Si no presentas esos otros dos documentos, no te puedo aprobar el periodo de condonación. ya, pero me dices de todas maneras que es un mes, es decir, después de un mes de sustentaciones que empieza el periodo de condonación, independiente de cuándo se suban los documentos, ¿no? No, dependiendo, no. Tú sustentaste en abril, o sea, sí o Ujú. sí, tu periodo de condonación va a iniciar en mayo. Ahí ya no hay problema alguno. Y tú ya puedes solicitar sin ningún problema esos dos documentos, como tú ya sustentaste en abril, sin ningún problema ya le puedes solicitar esos dos documentos a la universidad. Si no tienes ningún requisito pendiente, claro está. Ya, bien. Entonces, bueno, le agradezco mucho, voy a realizar el proceso. Dale, perfecto. Apenas yo te apruebe ese periodo de condonación, después de que me cargues el pasisalvo, el acta y el certificado de terminación de estudios, yo te envío un correo a ti con el correo de condonación. A ese correo de condonación tú puedes escribir y preguntar si solamente que tú quieres presentar solamente el diploma, que si se puede sustentar solo el 50% de la deuda. Y ellos te colaboran ahí, ¿vale? Bien. Vale, muchísimas Perfecto. gracias. Bueno, que estés bien. Bueno, igualmente, muchas gracias. Richard Roa. Buenas tardes, Diego, ¿cómo te encuentras? Bien, sí, señor, muchas gracias. Ok, aquí para que me despejes tres inquietudes que tengo. Dime. Bueno, la primera es, actualmente me encuentro en estado suspendido por trámites Sí, administrativos. El tiempo límite vence ahorita el 31 de mayo. Sin sí, embargo, mi título se me otorga ahorita el 23 de mayo. ¿Cuál es el ok. paso a seguir allí? Pero tú ya sustentaste la tesis. Sí, ya el título me lo entregan ahorita el 23. Ok, entonces ya puedes solicitar sin ningún problema el periodo de condonación. Desde ya, o espero que me Desde ya. entreguen el título. No, desde ya. Y como te digo, ahí cargas, pides los otros dos documentos, que es paz y salvo financiero y el Ok, certificado de terminación de estudios. ¿Cuándo te gradúas, perdón? el 23. Ok, pues todavía falta harto. Entonces sí te recomiendo que pidas también el certificado de terminación de estudios, donde la universidad nos informa que tú ya no debes nada con ellos y lo único que falta es graduarte. Ya Ok, con esos tres documentos puedes iniciar tu periodo de condonación. ok, bueno. La segunda es, en el semestre anterior, 2024-2, yo solicité periodo extraordinario de estudio y este Así es. semestre suspendido. Sí, Según te escuché, entonces, el semestre anterior sí descontó del tiempo sí, de condonación, pero este que fue suspendido, este estuvo no. congelado. Este no Exacto, sí, sumó. señor. Solamente tienes que descontar del periodo de condonación los 5 meses que se te aprobaron de PE. Ok, listo. Y la tercera inquietud es, ¿a qué número o a qué línea de contacto me puedo comunicar para que me den mayor claridad sobre un producto para la condonación diferente al título? ¿Hay Ya te algún área específica? envío, sí, el correo electrónico del ministerio, porque en tu caso, a diferencia de la beneficiaria que acabé de atender, el periodo de condonación de ustedes, de la convocatoria 924, la administra directamente el ministerio.
Entonces ya te envío el correo electrónico a través del chat de esta reunión. Ok. Y, por ejemplo, Diego, con referencia al certificado de terminación de estudios, ¿sirve ese que emite la misma universidad solicitándolo uno donde especifican que ya uno finalizó todo, ¿cierto? ¿O tiene que ser algo con algo específico? Por eso te digo, para el PCO cargas el acta de defensa de tesis como paz y salvo financiero, un documento donde nos digan que tú no tienes deudas con ellos, deudas financieras, y otro documento donde digan que tú ya no debes nada académico y que solo tienes pendiente la graduación. Si eso te lo dan en un solo documento, esas dos cosas, puedes cargar el mismo documento como paz y salvo y como certificado de terminación de estudios. Pero no, o sea, ¿por qué adjuntar esos documentos si ya yo voy a adjuntar el título ya? Ah, no, no, por eso dije al inicio, no sé si estuviste al inicio de la reunión, independientemente que ustedes se gradúen, sí o sí necesito el paz y salvo financiero, Ok, ya listo. independientemente. Ujú. Si Vale. estuvieras graduado ya, te digo, no, como certificado de terminación de estudios, carga el diploma sin ningún problema, pero es que todavía, pues es de aquí al 20, faltan varios días, entonces sí te recomiendo que solicites el certificado de terminación de estudios, Ok, vale, muchas ¿vale? gracias. Ahí ya te envié el correo, Listo, ya lo copié, gracias. vale. Gloria, Eh, yo ya te había dado la palabra, ¿cierto? puedo desactivar. Hola, Gloria, ahí te veo, pero no te escucho. Entonces voy a darle la palabra a Carlos mientras tú revisas ahí ¿vale? Entonces, Carlos Mario, Señor Diego, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy bien, señor Diego. Señor Diego, bueno, yo sí tuve un poco de interrupciones en la llamada debido a que vengo viajando, entonces de pronto no escuché ciertas instrucciones que tal vez se dieron al principio, pero le consulto. Ujú. Yo terminé mi periodo ordinario de estudios en el 2024 a mitad de año. Sí, Solicité un periodo extraordinario de estudios para el tema de la culminación de la obtención del título y sí, todo el tema del grado. Además sí, de eso, pues solicité una prórroga debido a que ocurrieron unas situaciones tipo administrativas con la universidad y no fue posible la obtención del título en ese periodo. ok. Pero ya yo sí obtuve el título el pasado 30 de abril, es decir, ya estoy graduado. Ah, ok, ¿Cuál perfecto. sería el paso a seguir en mi caso? Entonces ahí tú ya tienes que solicitar el periodo de condonación. Ingresas a la plataforma, le das clic en estatus, solicitar un nuevo estatus, y ahí hay una pregunta que hace referencia al periodo de condonación y te van a pedir 4 requisitos: actualizar los datos, cargar el Correcto. acta de defensa de tesis, Y en ese eh, caso, ¿qué cargo? el acta de defensa de tesis. A ustedes les dan un documento, Eh, lo sustentan, les dan un acta de defensa de tesis. bueno, en mi caso, yo la modalidad que opté para el título es artículo científico, publicación de artículos científicos. Esa fue la modalidad que yo adopté Pero tú lo por la universidad. sustentaste. Pues tengo un acta de homologación que me otorgó una revista científica del artículo, la aceptación del artículo, que va a ser publicado en septiembre. ¿Aló? ¿Sí me sigue? Sí, sí, pero espérame, porque entonces, no, escríbeme un correo a regiones. ¿Tú tienes el correo de regiones? Regiones arroba Colfuturo.org. regiones colfuturo, regiones arroba colfuturo.org. ORG. Ahí me vas a escribir un correo diciendo que, pues, que tú no hiciste tesis, pues por ende no sustentaste la misma, sino que tu trabajo de grado fue, y ahí me dices cuál fue, y yo reviso esto aquí internamente porque es la primera vez que pasa. Vale, y de igual manera, pues la universidad digamos que esa certificación o esa carta que me otorga la revista una vez pues acepta el artículo, la universidad me otorga un acta de homologación que digamos hace las Ah, veces. por eso, entonces ese acta es el que me tienes que cargar. Ok, ok, el acta de ¿Listo? homologación.
Sí, entonces ya no me envíes correo. Es que pensé que no te habían dado nada a la universidad, pero no, sí te dio. Entonces cargas esa acta, cargas el pasisalvo financiero, que es un documento emitido por la universidad donde nos digan que no tienes tus deudas financieras con ellos, y como certificado de terminación de estudios me cargas el diploma. vale, perfecto. ¿Listo? Señor Diego, una segunda pregunta con el Dime. tema de cómo la beca es del 80% hasta la obtención del título y el otro 20% restante es mediante pues un producto, digamos que se puede aplicar en el departamento del Atlántico. Ahí cómo haría, qué trámite tendría que hacer para de pronto Carlos, presentar el artículo. ok, no, esas preguntas como son directamente ya de temas para condonar la deuda, y como la convocatoria 924, el periodo de condonación lo administra el ministerio, entonces te recomiendo que esa pregunta que tienes la solicites al correo que envié al chat de atención al ciudadano. Perfecto, señor Diego. ¿Vale? Vale, Carlos. Listo, señor Diego, muchas Bueno, gracias. que estés bien. Eh, Gloria, Diego, sí, es muy breve. dime. Dentro del primer requisito que solicitan para la condonación es una certificación que piden de culminación de todos los estudios. Esa la mandan ustedes desde Colfuturo. Se la mandan al ministerio para que pueda iniciar nuestro proceso de condonación con ellos. ¿Tú qué convocatoria eres? ¿Gloria La qué? 924. Ok, no, ahí lo que ustedes tienen que presentar es el diploma. Ok, nada más sería Ujú. eso, porque la de nosotros es la misma de él, es la del Sí, 80%. sí, pero entonces, Gloria, te recomiendo que esas dudas ya directamente sobre productos de condonación, pídelas ahí al correo de atención al ciudadano, porque eso ya es directamente con el ministerio. Listo, dale, muchas ¿Vale? gracias. Perfecto. Gracias. Señora Inés, ¿tienes otra pregunta adicional? Sí, señor Diego, lo que pasa es que referente a las preguntas de los compañeros también, es decir, en mi convocatoria habla de para la homologación del otro 50% sobre unos productos también a realizar. Dentro de ellos hace referencia a ponencias y también a artículos y haber trabajado en el departamento del Cauca durante un periodo y permanecer durante un periodo de 2 años. Es decir, en ese sentido, en mi caso, eso tendría que realizarlo durante los 24 meses donde empiece mi periodo de condonación. Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿se puede uno de estos elementos o tienen que ser todos para poder condonar el otro 50%? Eso fue lo que yo te expliqué a ti, que te dije que durante los 24 meses tenías que hacer eso que acabas de leer. Por eso, pero es ¿Vale? uno solo de los... No, esa pregunta sí ya tienes que hacerla directamente al área de condonación, que es el correo que yo te voy a enviar cuando ya tú entres a periodo de condonación. Y tú no me lo ¿Ya la puedes sale? enviar antes para que me hagas para yo poder tener claridad. Pero es que tú ahorita no estás en periodo de condonación. ¿Sí me explico? Igual a ti no te falta nada para ingresar a ese periodo de condonación. Sí me falta lo de el paz y salvo y todavía no me dan. Pero sí, pero yo sé que antes de finalizar mayo, esos documentos ya te los ha dado la universidad. Ujú. Entonces yo ahí en un correo yo te envío toda esa información relacionada para que ya puedas solicitar esas preguntas al periodo de condonación. Pero me surge otra pregunta. En ese caso, digamos, teniendo en cuenta que tengo el SUS hasta junio, ¿no es pertinente de pronto empezar con el diploma, cuando ya me otorguen el diploma, empezar el periodo de condonación de una vez? Porque luego me imagino que tengo que volver a cargar el diploma y Si entonces, tienes, pero así lo cargues ahorita conmigo, otra vez tienes que volverlo a cargar cuando ya vayas a presentar tus productos al panel de evaluación. Sí o sí te van a volver a pedir el diploma. por eso, entonces no podría iniciar mejor el periodo de condonación cuando termine este estado de SUS que tengo por ahorita. Pero por eso te digo, a ti no te va a iniciar en julio. El periodo de condonación yo te lo voy a poner guiándome por la fecha de sustentación.
Si tú sustentaste en abril, yo me guío y entonces tu periodo de condonación inicia en mayo. Así inicies tu periodo de condonación, digamos que bueno, que tú vas a solicitar el periodo de condonación hasta el 15 de junio, que es el plazo máximo que te doy. Hasta el 15 de junio vas a solicitar eso. Pero entonces yo no te voy a otorgar el PCO a partir del 1 de julio, te lo voy a otorgar un mes después de haber sustentado. Tú me dices, yo sustenté en abril, entonces te voy a aprobar el PCO a partir de mayo del 2025. O sea, da lo mismo. Ya, pero me sigue la inquietud. Bueno, suponiendo de que, listo, yo envíe el diploma, envíe, bueno, todos esos documentos, y es decir, la respuesta en sí de la homologación me la darían al finalizar los 24 meses o durante el lazo de esos 24 meses habría la respuesta o me van a decir, usted le falta esos otros productos, ¿cómo sería el proceso? Ah, no, cuando tú ya entres a periodo de condonación y si tú dices, bueno, yo ya voy a presentar mis productos al panel de evaluación, tú eso también lo tienes que cargar en la plataforma y ya la persona de condonación te dice si tienes todos los productos ok y si te llega a faltar algo, ellos te avisan por correo electrónico. Ah, ya. Ujú. Bien, Sí, eso no hay muchísimas ningún gracias. problema. Dale, Muy amable. perfecto. Richard, Sí, Diego, una última inquietud. dime. Sabes que de la convocatoria 924 del Departamento del Atlántico, al Sí. inicio uno se presenta con una propuesta. Para la condonación, pues leyendo los términos y condiciones de la condonación, ahí especifican que se condona una parte con el título. Resulta que en mi caso, pues yo modifiqué mi trabajo y al final fue otro proyecto. Hay que especificar esto. No, para la 924, ojo, otra vez vuelvo a repetirlo porque aquí tengo varios beneficiarios. Para la 924 no es necesario solicitar el cambio de título de tesis. Para la convocatoria 924, Departamento del Atlántico. O sea, ¿Listo? ya solamente si si hizo un cambio de mi tesis, no pasa nada ahí. No hay problema, no señor. Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces no siendo más, no hay más preguntas. Ricardo. Hola, qué pena. Te hago una pregunta porque cogí a medias la última respuesta que le diste a Richard, creo, sobre el cambio de tesis. ¿Ocurre algo si nosotros cambiamos el tema con el que nos presentamos en la convocatoria ahora al final? ¿No hay que hacer nada por eso? ¿Tú eres de la convocatoria 924? 924. No, no señor. Ok, listo. Para la Vale. convocatoria 924 no hay necesidad de solicitar cambio de tesis. Para el resto de convocatorias sí me tienen que solicitar el cambio de tesis porque ahí sí yo ya no les puedo aprobar el acta de defensa de tesis si cambiaron el título de tesis. Perfecto, muchas gracias, Diego. Vale, perfecto, Ricardo. Entonces, veo que hay una pregunta aquí en el chat que es de Richard Roa, pero pues ya creo que te la contesté. Entonces, no habiendo más preguntas, damos por terminada la reunión. Cualquier inquietud, ya saben, por el correo de regiones o a mi extensión 167. Esta grabación junto con el formato de reporte de notas les va a llegar la próxima semana para que la puedan revisar en cualquier momento. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Vale. Hasta luego, buen día. Gracias.